En el enfriamiento, la cristobalita y la tridimita experimentan únicamente transformaciones desplazativas, ya que a medida que desciende la temperatura, menos energía se le suministra al sistema, y por lo tanto con menos energía cuenta éste para realizar una transformación de tipo reconstructivo. Las transformaciones que se producen al enfriar la cristobalita se ven claramente al realizar un análisis térmico diferencial. Al enfriar, la cristobalita pasa por una zona de metaestabilidad, hasta alcanzar una temperatura situada entre 200 y 270 grados centígrados, en que cambia mediante una transformación desplazativa a alfa cristobalita, también metaestable. Como esta transformación es de tipo desplazativo, al calentar la alfa cristobalita se transforma en beta cristobalita en el mismo margen de las temperaturas. Si se enfría beta tridimita mediante un análisis térmico diferencial, se ve que sufre dos transformaciones desplazativas consecutivas, a 163 y a 117 grados centígrados correspondientes a alfa prima y alfa tridimita, obteniéndose ambas fases en forma metaestable. Si se calienta alfa tridimita, se realizan las mismas transformaciones, pero en sentido contrario.